Estamos en el Centro de Historia de Zaragoza visitando la exposición de Gutenberg a Twitter, una exposición que nos habla desde los comienzos en los conventos de los manuscritos hasta nuestros días con los correos electrónicos, con Twitter y con toda la tecnología punta. Nos va a explicar perfectamente toda esta exposición el señor Bardají, comisario de la exposición. La exposición de Gutenberg a Twitter, que se exhibe hasta el 14 de febrero en el Centro de Historias, es un recorrido tecnológico e ideológico que establece los distintos pasos o los distintos ingenios que ha desarrollado la humanidad para una cosa muy importante, cual es la transmisión del saber y el conocimiento. Hay una primera sala en donde se explica antes de la imprenta cómo se las ingeniaban para los pocos que podían leer. Gutenberg descubre un ingenio parecido a esto es una réplica hecha por Joaquín Sebastián, que es la imprenta basada en la prensa de vinos de Renania, y descubre también los tipos móviles. Eso supone un cambio enorme en la evolución de la sociedad. ¿Cuál es? El mejor acceso al saber y al conocimiento. Gutenberg imprime la Biblia en una máquina parecida a esta, en 1444, pero entonces inmediatamente en la exposición también se explica, inmediatamente surge el miedo del poder a la transmisión de ideas que no vayan con la ortodoxia. Y establecemos a Miguel Servet como una de las primeras víctimas de la intolerancia, tanto por parte de la Inquisición de la Iglesia Católica como de la Inquisición de la Iglesia Calvinista. Junto al desarrollo de los libros surge inmediatamente los periódicos, pequeñas hojas sueltas que se distribuyen en los puertos para dar a conocer los precios de los productos, se habla del santoral, del clima, hasta que en 1758 surge el primer diario de España y lo funda y lo crea un aragonés, Mariano Nifo de Alcañiz, que crea el diario noticioso, curioso, erudito, comercial, público y económico. Pocos años más tarde, si este periódico de Mariano Nifo se funda en 1758, pocos años más tarde, en 1797 se funda el Diario de Zaragoza y luego el Diario de Barcelona, el Diario de Huesca. Esto es, podríamos hablar de los inicios del periodismo. La prensa, desde su nacimiento, los que la propulsaron, inmediatamente se dieron cuenta de la capacidad que tenían para influir en la opinión pública. Y esto se pone en manifiesto fundamentalmente en el siglo XIX, un siglo de avances, cuando nace el ferrocarril, la luz, el teléfono, el teletipo, la fotografía. Y a finales de siglo hay periódicos de tiradas de hasta 1 millón de ejemplares en Estados Unidos. De esa época son periódicos que aún subsisten, como La Vanguardia, Heraldo de Aragón o ABC. Y fue precisamente a finales del 19 cuando España le quedaban las últimas colonias, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y entonces surge lo que se llama la prensa de masas y la prensa sensacionalista también. Entonces había un acorazado en La Habana en 1898, que era el acorazado del Maine de Estados Unidos, y ese acorazado explota con 268 víctimas. Entonces los grandes magnates de la prensa en Estados Unidos, Hearst y Pulitzer, compiten para ver quién es más patriota. Entonces les da igual quién ha sido o cuál ha sido la causa de la explosión del Maine. Se la endosan a España. Al final se demostró que no era cierto, pero bueno, era lo mismo para sus intereses. Vendían más periódicos y decían eso. Convencieron a la opinión pública y lograron que el presidente McKinley declarara la guerra a España con la consiguiente independencia de Cuba, o lo que es lo mismo, la mayor dependencia de Cuba de Estados Unidos. En esta sala se pueden ver piedras litográficas que son el antecedente del offset, una máquina litográfica, también ingenios de tipografía como una Boston, la manera de componer textos como Gutenberg y con la linotipia y la manera de cómo esa composición, ese molde, se pasaba a una teja y de ahí se ponía en la rotativa, lo cual contribuyó enormemente a la difusión de los periódicos. Aparecen también cómo los periódicos
es una obviedad, tienen su tendencia, como hay periódicos germanófilos y aledófilos con motivo de la Primera Guerra Mundial, o republicanos o contra la República con motivo de la República, en unos hechos que se agudizarían posteriormente con el levantamiento por parte del general Franco, la guerra feroz y la feroz dictadura durante 40 años. A mediados de los 70 es cuando se produce la verdadera eclosión periodística en España. Con la transición aparecen nuevos ejemplos de periodismo, tanto en contenido como en diseño. El País, Diario 16, en Aragón surge El Día, previamente había surgido Andalán como un ejemplo de periódico combativo. La transformación de los periódicos del movimiento, la Nueva España de Huesca se transforma en Diario del Alto Aragón y Lucha de Teruel se transforma en el Diario de Teruel. Y luego al mismo tiempo, pues, como algunas revistas que estaban luchando, como Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, pues compiten ya con nuevos títulos como Cambio 16, Interview, hasta llegar a la era actual, que ya es la entrada de Internet a finales de siglo, en donde pues hay un ligero despiste por parte de todos los editores que no saben si seguir en papel o producir noticias a través de Internet. La verdad es que ahora estamos en un periodo de convivencia, en donde no vale todo en Internet, pero al mismo tiempo un periodo que, si hemos dicho al principio que de la era de Gutenberg, que ya existían víctimas como Miguel Servet, pues ahora tenemos hechos como el atentado de Charlie Hebdo, o como numerosos periodistas y escritores mueren en guerras en Siria, en Corea del Norte, en México como consecuencia del narcotráfico, y luego por la excesiva dependencia en este periodo de tránsito, en ocasiones, de poderes económicos, financieros, de grandes multinacionales que a veces distorsionan el mensaje periodístico. Y sobre todo en la época de Franco hay que contextualizarlo con las dificultades que se tenían en España durante la época franquista para comunicarse, para informar, y cómo los movimientos que luchan en contra de Franco se las idean con unos ingenios, que son las multicopistas y las vietnamitas, conocidas popularmente, para producir pues panfletos con el riesgo que eso suponía. Volvemos a los finales de los 80, finalmente, entonces es cuando la fotografía adquiere un gran protagonismo y sobre todo también el diseño en donde se presentan los periódicos de una manera más atractiva para poder para que fueran mejor accesibles. Y el final, estamos ahora, que no es un final, es un futuro, donde hay que tener fe con nuevas iniciativas y en un periodo de cambio en donde el valor del periodista es fundamental. El periodista, que tiene que estar bien preparado, bien formado, tiene que contar con medios, no vale todo, no vale lo mismo escribir desde una redacción un copia y pega que irse a los lugares del conflicto y dar cada día una noticia. En este recorrido apasionante, como digo, desde Gutenberg hasta el presente y el futuro. Que esto, que es un teletipo, es lo más parecido a un WhatsApp. Lo único que no se puede llevar en el bolsillo, tiene que estar conectado a la red eléctrica y al teléfono. Estos teletipos funcionaron hasta mediados de los 80 y bueno, se transmitía una información desde cualquier parte del mundo y llegaba a la redacción. En concreto, esta noticia que se publica aquí es del 20 de noviembre de 1975, que dice lo siguiente: Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto. Europa Press, 04,58 horas de la madrugada. Ese día, a esa hora, fue cuando Europa Press transmitió al mundo la noticia del fallecimiento del general Franco. En los años 70 del pasado siglo, pues las linotipias, toda la tipografía de la era Gutenberg va a la chatarra. Y surge, ¿por qué? Porque surge la fotocomposición. Esto es una máquina que mediante un teclado, mediante unas letras y un teclado, vas eligiendo las letras y las vas poniendo. Una vez que las tecleas, pasan a un papel fotográfico,
para luego sacar del negativo, sacar la hoja. Posteriormente, después de este proceso, esto pasa a una insoladora de donde sale el fotolito y de allí sale el cliché. Esto es una máquina offset que podríamos decir que es lo más parecido a una rotativa. Es decir, se pone el cliché, mejor dicho, se pone la plancha de zinc y aquí se imprime. La diferencia entre la rotativa, pues que es mucho más grande la rotativa y luego que la rotativa tiene papel continuo, una bobina. La rotativa ahora en Aragón funciona únicamente la rotativa del Aldo de Aragón, con una capacidad pues, de tirar hasta 200.000 ejemplares a la hora. Es donde se imprimen todos los periódicos de Aragón. Este es un sistema de transmisión de fotografías que funcionó en la década de los 80 y prácticamente hasta los 90. Una vez que la fotografía se revelaba en el cuarto oscuro, se pasaba en negativo, ese negativo se pasaba a papel, se secaban las fotografías, se ponían sobre este rodillo que, conectado a la red telefónica, permitía recibir, un sistema parecido al fax, recibir la imagen en los periódicos. Tardaba, pues por ejemplo, 1 hora, ¿no? Yo recuerdo que esta máquina la utilicé con el fotógrafo Juan Gemisis de Aldo de Aragón, como el año 1986, cuando la caravana de mujeres de Plan. Estos sistemas que vemos aquí son los utilizados fundamentalmente por las organizaciones antifranquistas que luchaban contra el régimen de Franco. Era un sistema de la serigrafía en donde tú escribías con una máquina de escribir a la que le dabas la cinta, de tal manera que aquí se fuera grabando lo que tú escribías. Una vez que tenías el cliché, lo ponías en la máquina, le ponías un papel, lo entintabas y de ahí salían los folletos que podemos ver al otro lado. Estas máquinas podías tenerlas en empresas, en colegios, en parroquias, y todo lo que fuera salirse de ese circuito pues era extraordinariamente peligroso. Te podían caer años de cárcel si tenías una máquina de estas en casa, porque el régimen no permitía no solo lo que se escribía, sino ningún canal que pusiera objeciones a la ortodoxia del régimen franquista. Ponemos punto y final a nuestro reportaje aquí en el Centro de Historia de Zaragoza, esperando que haya sido de su agrado, que tanto el comisario señor Bardají como el profesor Escribano pues les hayan ilustrado correctamente lo que aquí se está celebrando en esta exposición, e invitarles a todos ustedes a que vengan, porque realmente a mayores y a niños les va a encantar.